RTP. Don Ramón, a esta hora 7 ya con 49 minutos está José Ruales, exministro de Salud. Vamos a hablar justamente de la situación del sistema de salud pública. Doctor, bienvenido a la mañana en RTP. Buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, se ha diagnosticado en más de una ocasión al sistema de salud pública, se lo ha declarado en terapia intensiva también. Y en este sentido, prefiero irme también en lo que decía el abogado Varas hace unos momentos. Esta falta de declaratoria de emergencia, de sensatez tal vez, o de honestidad frente a lo evidente por parte del gobierno, hace que otros grupos sociales u organizados pues muestren lo que ocurre al interior. Es así y es el caso del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, que alerta que la crisis de abastecimiento, con datos de investigación de ellos, pues en el marco de lo que realiza este observatorio, señala que el hospital del IE se encuentra con un abastecimiento, los hospitales del IE se encuentran con un abastecimiento promedio del 65%, mientras que el Ministerio de Salud Pública llega al 55%, y en algunos casos, dicho por las mismas autoridades, incluso hasta menos. En este sentido, ¿cuál es su análisis y cómo ve la nueva designación de María José Pinto en el cargo? Bueno, muchas gracias. Me parece que este es un tema complejo que hay que entenderlo muy bien, pero en resumen yo diría que esta es una crisis y es una emergencia que se genera por negligencia. Es un problema que ha ido increciendo en los últimos 2 años hasta desembocar en este problema en que, tal como se lo decía, ya son los pacientes, ¿no? No solamente los pacientes con enfermedades catastróficas que requieren de medicamentos vitales para que puedan sobrevivir. Generalmente quienes estas son los padres de niños que tienen este tipo de enfermedades que son discapacitantes, que pueden ser letales y que deben recibir su tratamiento y que no pueden hacerlo porque son medicamentos caros y el Estado, ya sea a través del Seguro Público de Salud o a través del Ministerio de Salud, tiene la obligación de garantizar su salud y su vida. Pero no son solamente ese tipo de medicamentos, ¿no? Los pacientes de diabetes, que es una de las enfermedades más comunes del país, entre el 9 y el 20% de los adultos pueden tener un estado de diabetes, a veces sin estar diagnosticados. Nos están también informando de que no se ha comprado insulina. La insulina es un medicamento básico para el tratamiento de la diabetes tipo 1 y que es un medicamento difícil, digamos, de adquirir porque ese no se compra en grandes cantidades localmente. Tienen que ser compras internacionales que se hacen a través de convenios directos o negociaciones con las empresas. En mi caso, yo incluso hice un consorcio con los ministros de salud de Centroamérica para poder hacer una negociación conjunta y lograr precios más bajos, y dejamos compras hasta este año, inicios del 2025, es decir, compramos para más de un año. Así es como se manejan estos procesos. En noviembre del 2023 dejamos un abastecimiento que estaba entre el 90 y 95%, y teníamos un comité, un gabinete de salud que mensualmente identificaba cuáles eran los niveles en cada hospital, en cada institución, e íbamos buscando las mejores soluciones y se crearon varios mecanismos para garantizar las compras. Lamentablemente, lo que ha pasado en estos 2 años es que se han designado a personas sin conocimiento, que han querido cambiar estos procesos, en lugar de mejorarlos, los han empeorado y se han ido deteriorando la capacidad del manejo, no solamente de los medicamentos, porque esta es la parte visible, sino también del manejo epidemiológico. Recuerden que el año pasado tuvimos una epidemia de tosferina. Esta epidemia fue alertada 9 meses antes por la Organización Panamericana de la Salud para que se hagan las campañas de prevención, y no se hicieron
porque la responsable de la vigilancia epidemiológica a nivel nacional era una abogada que no tenía conocimientos del tema, ¿ya? Entonces, esta crisis se ha ido generando, desde mi punto de vista, por este recambio. Hemos tenido ya 6 ministros, en promedio 4 meses, cada uno cambia su equipo, vuelven a empezar y esto ha generado una parálisis por esta falta de capacidad de saber cómo se maneja la salud. La salud es un problema técnico y el Ministerio de Salud, el Seguro del IES, son instituciones muy complejas. Estamos hablando de más de 2.000 centros de salud y hospitales en el Ministerio de Salud, cerca de 200 en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 92.000 trabajadores profesionales de la salud con presupuesto en el caso del ministerio que debería estar sobre los 3.500 millones de dólares, pero está en 2.700, y del IES en salud en un presupuesto de 2.100 millones con 300 millones de déficit debido a incumplimiento del pago del Estado, ¿no? Entonces vemos que al mismo tiempo que ha habido falta de capacidad de gestión, ha habido una reducción sistemática del presupuesto que demuestra que no ha habido prioridad hacia la atención de salud en general de la población ecuatoriana. Sí, doctor, entonces tenemos dos gravísimos problemas, ¿no? No pueden haber dos problemas más graves. Elegimos a personas no capacitadas para el cargo y además no tenemos el dinero para que aún estando capacitadas puedan desarrollar adecuadamente su labor. Esto depende evidentemente de las políticas públicas que establezca un gobierno para enfrentar los problemas de un área tan importante, un área donde la diferencia entre que haya dinero o no lo haya, en que haya una persona que conozca o no conozca, compromete la vida de los ciudadanos. Cientos de personas han muerto ya por el descuido en el pago a las tercerizadoras, sobre todo en el tema que tiene que ver con las dializadoras. ¿Cómo ve usted la política pública del gobierno actual, si es que existe, si es que usted considera que existe, en lo que respecta a este sector? Porque inclusive previo, unos días, una semana previo a la votación, al referéndum, el presidente inclusive dijo que el IES no debería tratar salud, sino solamente ser una caja previsional para las jubilaciones, lo cual desató un debate importantísimo que creo que le afectó mucho en lo político finalmente, y pretendía que eso solamente sea labor del Ministerio de Salud Pública. ¿Usted cree que estamos preparados para eso? Si entre estos dos frentes no se alcanzan, mal o bien el IES ha salvado muchas vidas, mal o bien administrado lo ha hecho a lo largo de los últimos años, pero ¿cómo analiza usted, y le reitero, si es que cree que existe, cómo analiza usted la política pública del gobierno para el área de la salud? Bueno, yo creo que no hay evidencia de política pública, ¿no? La política pública se caracteriza por definición de planes y estrategias, de objetivos y de metas. Entonces yo tengo una política que es, por ejemplo, eliminar el cáncer cérvico-uterino, una política que es atender a la mayor parte de los pacientes en centros de salud de primer nivel y evitar que vayan a los hospitales. Puedo tener Parece que se cortó la transmisión. Sí, 7:58 de la mañana. Sí, se cortó el Zoom con el exministro. Ahí está. Ahí estamos de nuevo. ¿Aló? Ahí estamos de nuevo. Se cortó breves segundos. Ya, entonces le decía que las políticas son políticas que tienen que ser expresas, no pueden ser de facto, ¿ya? Y estas se expresan en el plan de desarrollo y ahí se definen estas orientaciones. Eso no ha existido, lo único que se ha mantenido son los mismos componentes del plan de desarrollo del 2023 que se ampliaron al extenderse el presupuesto al 2024 y al 2025. ¿Y cuáles son esas políticas, esos proyectos que se crearon en el gobierno anterior, como el de reducción de la desnutrición crónica infantil, que afortunadamente se ha mantenido, ¿no?
pero no sobre cuáles van a ser las intervenciones intersectoriales, el manejo del agua potable, el cambio de estilos de vida, el cambio de la organización o la gestión hospitalaria, nuevos modelos de financiamiento. A pesar de que en el año 2022 estructuramos un plan decenal de salud con más de 700 técnicos, las universidades, las personas, todos los grupos políticos, existe dentro del Sistema Nacional de Planificación este plan decenal de salud que define ya cuáles son los 5 grandes problemas y las 5 grandes prioridades del país. Cada gobierno, cada ministro puede darle más énfasis a uno o a otro, pero ya está el diagnóstico, ya está descrito el problema y las soluciones. No hace falta inventar el agua tibia. El problema es que no se han dado políticas claras y han habido estas insinuaciones, como el presidente, de que va a pasar la salud del IES al ministerio, sin tener ninguna claridad si eso significa eliminar el seguro público obligatorio de salud del IES. Doctor Ruales, solamente por efectos de tiempo, porque ya estamos sobre la hora 8 en punto, quería consultarle también sobre ahora esta alerta que hace la Comisión Nacional Anticorrupción en cuanto a la contratación que hizo el Ministerio de Salud Pública con Helberg, una empresa que ahora está cuestionada debido al contrato de más de 37 millones de dólares que ha suscrito con el IES y que al parecer también pues tiene un contrato con el Ministerio de Salud Pública. Ante las razones que usted nos ha dado del deterioro del sistema público, llega también esta ineficiencia o estos contratos que no dejan con claridad si los recursos que son necesarios para los medicamentos se estarían invirtiendo bien. Mire, este es un problema también bastante complejo que hay que mirarlo con lupa, ¿no? El Ministerio de Salud tiene 2 sistemas. Tiene un sistema informático para agendamiento, pero es un sistema basado en la atención primaria de salud, no es un sistema basado en un agendamiento comercial, ¿no? El Ministerio de Salud agenda 3.7 millones de citas al mes, ¿tá? Alrededor de 40 millones de citas al año. Pero las citas tienen que darse de acuerdo a las características técnicas, ¿no? Es decir, una cita de una mujer embarazada, el sistema informático le da la primera cita y le debe dar en el lugar de residencia, porque tiene que luego el médico del centro de salud agendarle el médico las siguientes citas prenatales, las 9 citas, para que vayan al mismo lugar, puedan darle la continuidad, etcétera. Este modelo que está planteando es un modelo comercial en donde a usted le da la primera cita en el Guasmo y la segunda cita en Durán, o la tercera en Santa Elena. Viva decir, donde viva. En donde estén libres, no donde vive, ¿ya? Ese es un problema. Este sistema que ya existe en el Ministerio de Salud, el de agendamiento que se hace con CNT, que intentó Helberg entrar con el ministro Encalada, desde ahí están tratando de meterlo, tiene un costo de alrededor de 6 millones de dólares, ¿ya? Además de eso, en el Ministerio de Salud desarrollamos un sistema para logística de medicamentos, para identificar en tiempo real el abastecimiento que tenemos en cualquier hospital, en cualquier centro de salud de todos los medicamentos, el sistema de ingreso a bodega con código de barras, de salida, de dispensación en la farmacia, etcétera, de tal manera que esta información que ahora no conocen esté disponible. Se dejó montado el sistema y fue también descartado y desmantelado. Y ese sistema costó alrededor de 3 millones de dólares. Digamos, el total del costo eran 9 millones de dólares para una institución mucho más pequeña que solo tiene 120, no tiene 2,000 establecimientos como el Ministerio de Salud, que ya ha venido contratando a través de un robot este agendamiento, que se pretenda contratar a ese precio. No es un precio que a nivel internacional sea lógico, ¿no? Aquí yo creo que
Habría que revisar, yo no conozco los detalles del convenio, pero aparentemente tenía estos dos componentes, lo cual es muy sospechoso. Doctor Ruales, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado, muy amable. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. De igual forma. ¿Ve usted? Grave tema. RTP